Derechos Civiles de Zaragoza tenemos muchas veces el objetivo puesto en lo que hemos dado en llamar racismo institucional, es decir, que digamos hay una serie de instituciones del Estado, del municipio, que se erigen en guardianas de una serie de valores considerados muy importantes, ¿no? Uno de esos valores es desde luego el sacro derecho a la propiedad privada, pero también es el valor de la seguridad individual, ¿no? que viene a engarzar con esa propiedad privada eminentemente de carácter individual. Las instituciones que están dentro de eso tratan de manera diferente a personas que por su dignidad individual sí que son iguales, pero los tratan de manera diferente. Eso se traduce tanto en unas normativas muy favorables a la institución como esa gran estructura, se traduce en eso, y se traduce también en unas formas de ritualización de esta normativa a través de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a través de juzgados y tribunales. El Grupo de Derechos Civiles se esfuerza en que ese racismo institucional salga a la luz no como una aplicación de la ley establecida, sino como con ese racismo, es decir, intentar presentar los eufemismos como mecanismos perforadores, si vale la palabra, mecanismos perforadores de la libertad individual. Desde el punto de vista, ¿no?, del Grupo de Derechos Civiles hay una concreción práctica de estos problemas de racismo institucional, ¿no? Se trata de que, sobre todo a la población de otras razas, que no es la raza blanca, a los no nativos, muchas veces se les está persiguiendo y hostigando en el uso que hacen del espacio público, ¿no? Una vez más, pues defendiendo, ¿no?, que no somos todos iguales, por mucho que haya normas de un alto rango, como es la Constitución española, como es otras leyes que defienden esa igualdad. Desde luego, se pone el foco por parte de la institución en que cuando se denuncian estos comportamientos de corte etnicista, cuando se denuncia esto, la institución se defiende diciendo que se está persiguiendo el honor o se está persiguiendo derechos también muy íntimos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? La libertad de crítica es base de una democracia mínimamente avanzada, y esa libertad de crítica implica todas y cada una de las instituciones del Estado. Es decir, no pueden quedar fuera de la capacidad de crítica ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco los tribunales. El comportamiento etnicista se sigue perpetuando por los tribunales, siempre con la bandera de la garantía de la seguridad, sobre todo, y del orden público. También se defiende que tiene que ser vigente el Estado de Derecho. Claro, esa vigencia del Estado de Derecho es de la propiedad privada una vez más, es también de unas leyes que priorizan la expulsión de los extranjeros cuando se ven envueltos en un procedimiento penal, y eso nos lleva a situaciones de total desigualdad, de expulsión o penas muy elevadas de privación de libertad cuando se trata de una persona extranjera. ¿Es racismo institucional? Para nosotros sí, lo es. La manera que podría buscarse a la hora de cambiar esto es muy difícil de tratar, porque desde luego implica salirse del cauce institucional e implica pasar a lo comunitario y pasar incluso a cauces de mediación dentro de la propia comunidad. La pregunta a la que hay que responder es ¿qué es el racismo institucional? La respuesta es muy difícil no hacer una redundancia, un pleonasmo, porque el racismo en sí mismo es una institución o es institucional porque está institucionalizado. Y en la construcción del orden que nos hemos dado para vivir en él y disfrutar de todas estas libertades y garantías, tienen un recorrido paralelo. O sea, capitalismo y racismo son dos condiciones en origen
necesarias la una a la otra. Hasta tal punto es estructural que hablar de racismo institucional es una obviedad. Una ley de extranjería es racista. Una ley de extranjería per se, por su existencia, es racista, por la división de esas cualidades fundamentales y propias e innegables de cada ser humano como individuo, que decía antes el compañero, y que se supone que fundamentan todos los órdenes jurídicos estos de nuestros parques naturales. Pues todo eso en sí mismo es racista. El nivel estructural y estructurante de las relaciones sociales del racismo no se cambia con medidas puntuales en subsistemas puntuales, ya sea dando formación en derechos humanos, lo cual está muy bien, a un funcionario público, o pidiendo la regularización de aquellos que han trabajado en los últimos meses en el campo como si fuera una cosa nueva y meritoria que han hecho por el bien de la sociedad española. No, ninguna de esas cosas suponen soluciones a un problema reconocido como estructural, estructurante, histórico y absoluto en nuestra sociedad. Entonces, en la medida que nuestro trabajo como grupo comprometido con esa tarea de defensa de derechos humanos es visibilizar todos los síntomas puntuales de eso, pues claro, entonces ahí, sin alargarme mucho más, diría, ahí te encuentras siempre con una especie de callejón sin salida. Estar reivindicando que se cumpla la ley, que manda narices que aquellos que son críticos, que tratan de ser críticos a un nivel más o menos profundo o global, y tratar de poner sobre la mesa el discurso de la seguridad de los derechos contra el derecho a la seguridad, es decir, la seguridad que dan los derechos fundamentales garantizados para la población, como dicen todos los textos legales, contra el argumento gubernamental de proteger la seguridad individual como excusa para mantener ese orden de desigualdad cada vez más profundo, pues dentro de eso pues te ves en la obligación de pedir que se cumpla la ley. Está pidiendo que se cumpla la ley a aquellos que son críticos con la ley, ¿no? Pero es que en realidad eso, y para acabar, eso lo que significa es que todos esos síntomas lo son de un problema estructural que se ha vuelto cultura de organización en muchos espacios, sea en la judicatura, sea en la academia, sea en los cuerpos policiales, sea en las prisiones, sea en tantos, sea me atrevería a decir incluso en la escuela o en la administración, ¿no? Con lo cual pues el trabajo es muy difícil y la respuesta que hay que cambiar es muy difícil, pero está claro que se trata de una pelea tan justa como necesaria y que solo va a producir frutos si, como la mayoría de las cosas importantes, se da desde el suelo, desde el trabajo conjunto y la creación de espacios y de fuerzas suficientes como para responder primero por la vía de los hechos, para que luego eso tenga algún tipo de traducción en términos de fuerza legal. Causa verdadero pavor cómo se mantienen unos privilegios para cuando hay una denuncia contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o contra miembros de instituciones penitenciarias en el Estado español, que no van a ser juzgados por, digamos, un juez del ámbito penal de la primera instancia, digamos, de la primera línea. Van a ser juzgados por un tribunal superior en todo caso. Esto causa verdadero pavor porque el tribunal superior todavía tiene menos contacto con la sociedad, con lo cual dentro de una panorámica global, ¿no? Van a defender la ley, van a defender el cumplimiento de la ley. Y luego eso se complementa ya con otra cuestión técnica, y es que los tribunales no tienen que buscar la verdad de lo que realmente ha ocurrido, sino simplemente tienen que buscar la verdad normativa, la verdad de acuerdo con unos parámetros preestablecidos. También si la capacidad crítica está ahí, es porque hay unas leyes que se enmarcan en un sistema económico, social, ¿no? de un orden concreto, ¿no? De una acumulación del capital, ¿no? Entonces van a seguir defendiendo esto.
cuando cambia escalones, ¿no? por suelos lisos. Cuando se cambia eso, ya es un síntoma de salud en sí mismo, igual que una ley de extranjería es un síntoma de enfermedad en sí mismo. No sé si me preocuparía por la salud del sistema en el sentido de que, como insistía antes, cuando abordas una denuncia, un problema, un caso de abusos particular, lo estás haciendo para visibilizar, lo estás haciendo por los derechos del compañero o la compañera a la que apoyas, lo estás haciendo por muchas razones que son de justicia, pero en realidad lo estás haciendo a la vez teniendo en cuenta de cuáles son las causas profundas de que se dé esa situación. Cada uno de esos casos, y eso tiene mucho que ver con las trabas por el camino que se ha encontrado el grupo desde su existencia, que tiene que ver con señalamientos y amenazas de querella que al final se acaban cumpliendo, ¿no? Y demás por parte de ciertos sectores ofendidos que no deberían serlo. A eso iba. No, acabas con una suerte de tristeza porque no es esa la pretensión. La pretensión es trabajar para devolver el debate continuamente a si hay problemas que se resuelven con políticas sociales o con políticas penales. Si como es el caso del Estado español, llevamos tanto tiempo resolviéndolo todo con políticas penales, como tiempo llevamos deslegitimando este sistema por el que yo en particular no me preocupo, y a salud no me preocupo para nada, pero rezando, a Dios rezando y con el mazo dando, por decirlo así, pues habrá un momento en el que la situación será insostenible, que es un punto en el que también tenemos que insistir. Uno de los principios al respecto de lo que tiene que ver con racismo institucional o con todos estos casos, por lo menos discutido y bien discutido en el grupo, tiene que ver con mantener un respeto lo más limpio posible por los intereses y las decisiones de las personas afectadas, de los compañeros y compañeras afectadas por eso. Nosotros nos tenemos que centrar desde el abuso neocolonial en términos económicos a los países de origen hasta la legislación, que no es solo la ley de la extranjería, que la Constitución declara la igualdad ante la ley de todos los españoles, pero de los españoles. Bien, de toda esa estructura racista en lo que nos compete a nosotros como sujetos no racializados de una comunidad que bastante hecha mierda está. Pero ese trabajo conjunto es inevitable y es necesario, y cada cual tiene que atacar, diríamos, lo que le corresponde. Se ha intentado, lógicamente, con cada uno de los casos que han llegado a nuestras manos, poner en solfa, poner en tela de juicio el monopolio del uso de la fuerza, ¿no? que tiene el Estado. Y cómo ese monopolio se está empleando al servicio de una serie de amos. No está al servicio del cumplimiento de ninguna ley en concreto, ni siquiera de la máxima ley que es la Constitución. Está al servicio de intereses corporativos, empresariales, de políticas separadoras, ¿no? No hace falta dejar de ver esto nunca. ¿Denunciamos el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado? Sí. ¿Lo denunciamos porque querríamos tener la sociedad el monopolio del uso de la fuerza? No. Un juicio de hace pocos meses, que es buen ejemplo de lo que decía el compañero. Es decir, hasta el punto de poder encontrarte en un juicio por delito contra la propiedad industrial, pues a una fiscalía actuando en nombre de una multinacional cuyos intereses han sido sumamente dañados por un mantero, una empresa multinacional obviamente que no se va a presentar el juicio ni se va a enterar de lo que le pasa a tantos y tantos miles de personas, ni le va a picar, ¿no? un grano por ese presunto gravísimo delito que amenaza la convivencia. Pero sí, una especie de representación vicaria de la institución pública en nombre de una corporación privada. Son microejemplos de una lógica general que es la manera de funcionar
la manera de funcionar del sistema. El Grupo Derechos Civiles 15M Zaragoza tiene 8 años de vida. Nace en mayo de 2012 en un contexto que no es difícil de recordar, aunque ahora parece ya que ha pasado 2 siglos, pero en un contexto de muchas movilizaciones en la calle, ¿no? Podríamos llamarlo en el contexto del penúltimo episodio de saqueo o de ataque generalizado contra los derechos y la situación vital de la mayoría de la población, que es hace 10 años, porque ahora estamos en pleno arranque del siguiente, ¿no? En ese momento la novedad que impacta a muchas personas que se movilizan, que salen a la calle y que reciben la respuesta institucional, llamémosle así, con mucha sorpresa, sin esperársela, pues produce que se formen grupos de apoyo legal, de apoyo social, de apoyo psicosocial, ¿no? a muchas de estas personas. Ese arranque, que es muy frenético y que implica unos años de trabajo muy centrado en combatir la burorepresión, ¿no? Recordemos que transcurre a la vez que el anteproyecto y el proyecto, todo el proceso de producción de la reforma penal múltiple en esa legislatura, ¿no? Cambia la Ley de Seguridad Ciudadana, cambia el Código Penal, cambia la Ley de Seguridad Privada, ¿no? y se formaliza o se amplía la arbitrariedad policial, sancionatoria y un montón de cosas que ya venían ejecutándose, pero que le dan al problema una dimensión mucho más grave. Hablamos de burorepresión y hablamos de uso torticero del derecho administrativo, diríamos, ¿no? Sancionador. Lo que pasa es que todo va apaciguándose con el paso del tiempo y cuando todo se apacigua, los problemas o los sufrimientos principales que quedan, o los casos más flagrantes de lo que tendría que ver con denuncias de abuso institucional y demás, pues al final quedan para quien ya existían, ¿no? El caso de Zaragoza, que es una ciudad bastante prototípica del Estado, pues a lo que nos lleva es a entrar más en contacto con casos de acoso a manteros, ¿no? De malas prácticas con manteros, todo eso denunciado, claro, todo eso presuntamente, da igual que lleves años en contacto con tu vecino o con tu vecina y conociendo los casos, que eso cuando lo trasciende públicamente siempre va a ser un presunto, ¿no? O siempre va a ser un grupo de gente que le gusta tocar las narices gratuitamente porque no tiene otra cosa en la que pasar el rato, ¿no? y busca problemas y busca molestar con problemas. Durante los últimos años la situación ha sido gravísima. En todas las partes del Estado ha habido compañeros y compañeras que han recibido querellas como la última herramienta de desmovilización o de silenciamiento, ¿no? La querella cayó por delito de odio inicialmente presentada contra la Asociación de Senegaleses y contra Derechos Civiles, y a lo largo del proceso y sus recursos, pues los miembros del Grupo de Derechos Civiles sufrimos una exclusión por perfil étnico de la querella, hasta el punto que al final la acusación acabó volcada exclusivamente sobre el compañero Idrisa, y ahí sigue. Lo que pasa con esos últimos 2 años, diríamos, que es cuando se precipita todo ya y se consuma con el asunto de la querella y demás, como decía, es el resultado de un tiempo de trabajo, de encontrarse, de contarse las realidades que vive cada cual y de actuar en consecuencia, de una manera tan básica y que constituye una parte fundamental del trabajo de cualquier colectivo como el nuestro, que es hacer público a los vecinos y vecinas de tu ciudad de cosas que pasan en su ciudad. Una cosa es la denuncia pública y otra cosa es la denuncia legal, por supuesto. La denuncia legal, como antes contaba el compañero, para alguien que vive en esas condiciones de desventaja estructurales es muy difícil. Bueno, el resultado de todo esto pues debió de molestar lo suficiente
como para que alguien se erigiera en defensor del buen nombre de un colectivo de funcionarios, al fin y al cabo de una institución, o de una parte de una institución, y ponernos una querella, presentar una querella por delito de odio. Obviamente lo del delito de odio era ridículo en primera instancia, porque los cuerpos policiales no son ninguna minoría históricamente discriminada, no pueden ser objeto de un delito de odio, a no ser que se consideren como tal. La jueza en la que recayó la instrucción de este caso, pues claro, tenía, al tratarse de funcionarios públicos, podía ella por su cuenta redefinir, por decirlo así, la denuncia. Entonces pasó a injurias y calumnias. Como decía antes, del primer recurso se nos excluye, o sea, se nos saca de la causa de derechos civiles y se queda solo la Asociación de Senegaleses y Idrissa como su portavoz. Finalmente la sentencia es exclusiva para Idrissa. Otro caso que todavía está en curso y que lleva ya un tiempo, yo no sé, ahora mismo no recuerdo si va a cumplir 2 años o 3, es el caso de un otro compañero senegalés que en una persecución en Pilares por parte de la policía local a manteros, pues él acabó en una acera de una calle del centro, ante docenas de testigos en la acera de enfrente, en la terraza de un bar, con un policía vestido de paisano atizándole en la nuca con la culata de su arma, ¿no? Esa denuncia ha tirado para adelante y está pendiente de fecha de juicio en el tribunal, en la audiencia provincial de Zaragoza. En respuesta a la querella a la que nos enfrentábamos, lo que se hizo es intentar, pues, mantener el trabajo y hacer de la necesidad virtud. Entonces, uno de los actos que durante ese tiempo se llevó a cabo iba a convocarse inicialmente en esta facultad que tengo detrás. Creo que corría en final de octubre o principio de noviembre del año pasado. No se hizo en la Facultad de Derecho, no pudo hacerse en la Facultad de Derecho, tampoco pudo hacerse en el Colegio de Abogados, acabó llevándose a cabo en el Centro Social Luis Buñuel. El acto tenía que ver con la visita de compañeros de otras ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona, para plantear otros casos de querellas por delitos de odio, de ejemplos de uso del derecho, ¿no?, para esos mismos fines. Venían compañeros del Observatorio del Sistema Penal de Barcelona, venía un catedrático, Jacobo Dopico, de Madrid, venía un compañero abogado de Madrid, por el caso de Malik en Madrid, del presidente de la Asociación de Senegaleses, que es prácticamente igual al de Idrissa aquí, pues por alguna razón era un tema que no procedía en aquel momento y en esos lugares. La batalla es la de hace muchísimo rato, o sea, tiene que ver con justicia social o con más desigualdad sostenida por la justicia penal. La conclusión es, si aceptamos lo segundo, acabamos yéndonos a la mierda todos y todas juntas. Si aceptamos lo primero, eso implica un trabajo colectivo, un encontrarse, un conocer lo que pasa muy cerca de tu casa, como si ocurriera en la Conchinchina, y empezar a caminar y hacerle frente a todas esas barbaridades, en reconocer esas barbaridades no como cosas que a mí me dan igual porque no me tocan, sino como cosas que van corrompiendo nuestra manera de vivir y nuestra manera de existir. Esto va de reconocer lo grave que es la situación, lo grave que va a seguir siendo, y que obviamente va a seguir habiendo un poder interesado en mantenerla a toda costa. El cambio no es que sea necesario, es que es imprescindible, es que es cuestión de vida o muerte general, ya casi.